8 de la mañana con 6 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en las noticias de N+ Sonora. Y ya lo sabe, ya lo vio, los miércoles le pertenecen a Lisette Cruz y como siempre nos da muchísimo gusto saludarla. Lisette, muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Yo encantada de vernos un miércoles más. Igualmente, como siempre, es un gusto platicar contigo, Lisette, y sobre todo los temas tan importantes, tan interesantes que nos tienes, que nos compartes. El día de hoy nos vas a hablar acerca de lo que es la reserva fraccionaria. Es la reserva fraccionaria de la banca, Alondra. Fíjate que es un tema sumamente interesante que a mí como estudiosa del dinero, me gusta explicarle a la gente cómo funciona. Resulta que los bancos centrales tienen el monopolio de poder imprimir billetes, ¿ok? El dinero se llama dinero fiduciario o dinero fiat, ¿ok? Y fiat significa hágase. Es como hacerse por decreto, por una orden, ¿ok? Y esto es muy interesante porque al final de cuentas ha funcionado, es algo que ha funcionado. Sin embargo, hay momentos en la historia que se ha impreso más dinero del que se puede respaldar con el Producto Interno Bruto, con la producción de los países, y entonces lo que se da es un fenómeno de inflación y la gente debe de entenderlo. Es mucho más ¿cómo te diré? Más productivo si la gente entiende cómo funciona para que pueda tomar mejores decisiones. Es decir, la reserva fraccionaria de la banca permite que el banco pueda tener solamente guardado el 10% del dinero que la gente guarda ahí, ¿ok? Y el otro 90% lo puede invertir o lo puede prestar. ¿Ok? Entonces, suponiendo que tú pones 100,000 pesos en tu cuenta de banco, el deber ser es que el banco podría quedarse con 10,000 pesos y prestar los otros 90,000 pesos. Es un servicio financiero. Así debería de funcionar. Sin embargo, la historia nos cuenta que lo que están haciendo los bancos es que se quedan con los 100,000 pesos que tú inviertes o que tú guardas, ¿ok? Y lo usan eso como el 10%, de tal manera que imprimen 1,000,000 de pesos, ¿ok? O sea, imagínate, utilizan nuestro dinero como una reserva y se imprime 10-1 para prestarse. De tal manera que a nosotros nos pagan el 3, 4, 5, 10% anual, dependiendo en cómo esté CETES, por ejemplo, que en este momento está alto, más o menos está pagando un 10% anual, menos impuestos, lo que vendrían siendo 7,000 pesos. Sin embargo, sobre los otros 900,000 pesos, el banco coloca créditos hipotecarios, créditos de autos, de créditos personales, empresariales, etcétera, a una tasa del 12, 18, 24, 36, 72 y hasta 130% anual, pero sobre 900,000 pesos. Entonces, el trabajo del banco es colocar créditos. Está buscando cómo colocar créditos, inclusive cuando no se cumplen los requisitos para obtener ese crédito. Como lo que pasó en Estados Unidos en el 2009, que le dieron crédito hipotecario, 2008 más o menos, le dieron crédito hipotecario a gente que no cubría con el perfil. Y eventualmente caen en impago las personas, ¿sí? Pagan todo el primer año, todo el segundo, al tercero ya no pueden. Y entonces, cuando la cartera vencida del banco es lo suficientemente grande, el banco va con la Secretaría de Hacienda para que le perdonen impuestos. Entonces, fíjate, se hizo dinero de la nada, utilizando nuestros ahorros como una reserva, ¿ok? Después se coloca
a tasas altísimas, impagables. Y después de que la gente hizo todo lo posible por pagar su crédito y deja de pagar, entonces el banco va a la Secretaría de Hacienda y dice: no me han pagado todos estos millones de pesos, necesito que me los deduzcas de impuestos. Y el trabajo del gobierno, el trabajo de Hacienda, es rescatar a los bancos, porque no pueden quebrar, porque sería un escándalo, y entonces le deducen de impuestos. Y eso nos cuesta a los contribuyentes en una inflación. ¿Cómo ves, Alondra? No, la verdad, pues eso que me mencionas es muy importante, sobre todo conocer qué es lo que hacen al interior de los bancos donde depositamos, donde tenemos, todo nuestro dinero, porque muchas veces no sabemos, no conocemos qué es lo que se hace, qué es lo que hay detrás de esto. Pues también en algunas ocasiones levanta lo que son pues muchas suspicacias. ¿Qué más nos podrías compartir, sobre todo de la importancia que tiene el conocer detrás de que sabemos que es mucho, Lisette? Por supuesto, Alondra. Pues mira, lo que nos toca a los mexicanos es ser mucho más cuestionadores y mucho más inteligentes financieramente. Hay muchísima información, habemos muchos compartidores de contenido de educación financiera, de cómo estudiar el dinero de la manera correcta, y entonces hacer un plan familiar, un plan de fondeo, por ejemplo, para las empresas, para las pequeñas pymes, para poder encontrar maneras mucho más amigables a unas tasas mucho más bajas para poder fondear sus negocios o sus emprendimientos. Es sumamente importante que no se adquiera deuda para pasivos. Es decir, un activo es algo que pone dinero en tu bolsa, un pasivo es algo que saca dinero de tu bolsa. Y hoy más que nunca, en esta crisis que estamos viviendo, porque sí se está viviendo una crisis, tenemos que ser muy disciplinados con nuestros gastos y hacer cuentas para que si utilizamos un crédito, que sea un crédito pensado, no sobreapalancarnos, es decir, no utilizar más dinero del que vamos a poder pagar para evitarnos pues problemas financieros, y buscar el hecho de que se fondeen los emprendedores. Por ejemplo, imagínate que yo soy un emprendedor, tengo exceso de flujo de efectivo, entonces tal vez podría una tasa muy baja, tal vez entre asociaciones civiles, entre cooperativas, entre asociaciones de mujeres, etcétera, podría fondear el emprendimiento a una tasa mucho más baja que una tasa bancaria. ¿Por qué? Porque si lo pongo en el banco, ese exceso de efectivo, lo que hacemos es que se reproduce el dinero y se coloca a tasas altas, y eso termina costándonos. Un hábito que antes era saludable, que era el decir yo tengo dinero ahorrado en el banco, hoy es algo que nos afecta económicamente a las personas, pero no solamente a nosotros, por la inflación, que pierde valor nuestro dinero, el poder adquisitivo se ve gravemente mermado, el tener el dinero detenido. Yo creo que en el banco deberíamos de tener solamente el deducible, por ejemplo, de nuestro seguro de gastos médicos, del seguro del carro, es decir, una muy pequeña parte para como un respaldo, y debemos de encontrar otras maneras de guardar nuestro dinero que pierdan menos valor y que corran menos riesgo que tener el dinero en el banco. Suena un poco fatalista, Alondra, pero bueno, tenemos que entender por qué pasa la inflación y la devaluación, que tiene que ver con la sobreinversión del dinero. Claro, importantísimo conocerlo. Y Lisette, como siempre, te agradecemos muchísimo esta información y sobre todo las recomendaciones importantes que nos compartes para conocer qué es lo que hay detrás de qué es lo que se hace, con nuestro dinero también en los bancos, y estas recomendaciones importantísimas para mantener esta estabilidad que siempre nos has dicho, que seamos precavidos y tengamos cuidado, por supuesto, al momento de hacer ese tipo de gastos. Lisette, te agradezco muchísimo como siempre. Nos vemos
vemos el próximo martes aquí mismo en las noticias de NMA Sonora. Que tengas un bonito día. Gracias, Alondra. Recuerden que si somos disciplinados y estudiamos el dinero, podemos ser millonarios todos. Maravilloso día. Gracias. Lisette Cruz con nosotros esta mañana aquí en las noticias.